Buenas tardes, somos el equipo 2 del grupo 307 y hoy hablaremos del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Lo definiremos con los aspectos y características de él mismo. Mi nombre es Ángela Bonilla y les presentaré a los conferencistas Iker Castillo, Fernando Borjas, Liliana Cardona y Jimena Barrón. A continuación, Jimena Barrón presentará las ideas principales. El matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido un tema muy polémico y relevante, tanto en el ámbito social y político, ya que habla de la unión de estas parejas, pero también habla de los derechos que no les son otorgados o las instituciones que no les brindan su apoyo. O también en la forma cultural, que habla que algunas personas creen que este tipo de relaciones son algo malo. El matrimonio homosexual, también llamado matrimonio gay, consiste en la unión de dos personas del mismo sexo en matrimonio. Es un tema que está siendo debatido en la actualidad en varios países de América Latina. Más allá de lo controversial que pueda resultar el tema y de las distintas posiciones que toman los actores involucrados en el mismo, como por ejemplo la Iglesia Católica, organizaciones de la sociedad civil, los legisladores y los ciudadanos en general. La reivindicación de los derechos humanos de la población LGBTI se han visto frenados por la marcada influencia de los grupos conservadores, tanto detentores como el poder político y de los poderes fácticos. En la mayoría de los sistemas jurídicos, el matrimonio está consagrado como la unión de un hombre y una mujer, de la que derivan una serie de derechos y obligaciones como efecto mismo del régimen legal de conveniencia. Hola, buenas tardes. Yo soy Fernando Borjas y aunado al tema de mi compañera voy a seguir hablando de esto, pero concentrándome en el tema sociocultural y sociopolítico de lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A lo largo del tiempo hemos visto dentro de América Latina y específicamente en México que han ocurrido muchos incidentes con parejas de este estilo, porque la mayoría de las personas aún no acepta que estas personas son completamente comunes, completamente normales y piensan que sigue siendo raro. Esto tiene un trasfondo cultural y antropológico de hace muchos más años. ¿Esto qué significa? Significa que a lo largo del tiempo, ya sea por la educación o ya sea por aspectos culturales de cada región, hemos entendido que los homosexuales no son normales o son diferentes a las personas cualquiera, cuando esto no es así. Son personas comunes y corrientes y solo por grandes grupos conservadores como la Iglesia, como grandes grupos políticos o como grupos distintos que apoyan estar en contra del matrimonio homosexual, hemos distanciado las ideas de lo que son en realidad. Para esto tenemos que tomar en cuenta el tipo de educación que se ha dado en las casas de los hogares mexicanos a lo largo del tiempo. Desde el inicio, el primer grupo cultural que se tiene es la familia, y en la familia normalmente tenemos una falta de educación en temas importantes, ya que los padres tienen miedo a hablar sobre ellos. Temas como la religión, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos y las relaciones sexuales son poco tratados a lo largo del tiempo en las familias. Esto porque las personas o los padres tienen miedo de que las personas más chicas como los hijos, los sobrinos, etcétera, vayan a hacerles un interés malo o un morbo por este tipo de cosas. Esto no es así. De hecho, si no se les da esa educación óptima o esa educación eficaz, es más probable que esto vaya a ocurrir. Por ello, uno de los temas a destacar es el matrimonio homosexual. Las personas comúnmente no les hablan de esto a sus hijos y normalmente incluso los papás hacen que se vea feo o que se vea mal que dos personas de un mismo sexo estén en la calle agarrados de la mano, abrazándose o incluso besándose. Insisto, esto es completamente erróneo porque son personas comunes y corrientes y tú no puedes estar quitándoles la oportunidad de vivir su vida como ellos quieren. Políticamente no está permitido que esas personas se casen, al menos en la mayoría de los estados del país, ya que, como lo mencionó mi compañera Liliana, esto, según las normativas del estado, un matrimonio es solo un hombre y una mujer, y esto está mal hecho, ya que un matrimonio debería ser solo la unión entre dos personas uniéndose en lo que es el sagrado matrimonio para compartir diferentes derechos y obligaciones juntos. El problema es que, como mencionaba, hay grandes grupos que todavía no lo aceptan. Un ejemplo muy claro es la Iglesia. La Iglesia
a lo largo del tiempo ha tenido argumentos poco válidos para invalidar que las personas deban de tener una relación entre mismos sexos, y siempre toman argumentos tales como pueden afectar al niño, pueden cambiar su visión, pero de eso se trata. No es que ese niño vaya a crecer con esas ideas y vaya a creer que eso es normal, que sí es así. Pero aquí lo que debe entender el niño es que él debe tener un criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso no es malo. El criterio que él debe tener es preguntarse a sí mismo y conocerse a sí mismo. Saber si él le gusta a alguien de un sexo opuesto, o incluso si le gusta a alguien de su mismo sexo, porque no es nada malo. Y el matrimonio homosexual está muy penado en grandes sectores de la sociedad, y las personas que viven en estas carencias suelen tener muchos problemas, porque suelen toparse con muchas personas homofóbicas o personas que están en contra de esto. Esto debe acabarse, y de alguna manera, por medio de la política y por medio de la sociedad, tenemos que cambiar esto. Como mencionaba, esto viene desde la familia, y si no lo cambiamos desde adentro, todas las reformas, todo lo que hagamos por fuera no va a funcionar. Tenemos que entender que los niños tienen que tener una educación desde casa, en la cual mencionamos que es algo completamente normal, que es algo que se debe tratar, y debes de conocerte a ti mismo para entender si tú tienes esos gustos o tienes unos gustos que se considerarían más formales o más normales. Por ello, por medio de estas propuestas sociales en las que venimos hablando, entendemos que el matrimonio homosexual es un tema a tratar, es un tema importante, es un tema que no se debe dejar atrás solo porque un gran grupo de personas no entiende que la sociedad va avanzando, y conforme va avanzando tienes que entender que tienes que aceptar a las personas como son. ¿Por qué? Porque estas no son actitudes malas, no son actitudes que están afectando a otros. A uno no le debe de importar si una persona vive su vida mientras no afecta a terceros. Entonces, por ello, pediría que hiciéramos reflexión sobre el por qué no debemos de ser homofóbicos y el por qué debemos de dejarlos vivir. Ahora, si esto es bueno, ok, sí es bueno. Si esto sigue así, podemos llegar a trabarnos en una sociedad y trabarnos en unas ideas conservadoras. Tampoco es para hacer una anarquía, pero es mínimo para aceptar a las personas como son. Aquí yo les pregunto, si a ustedes lo reprimieran, ¿se sentirían bien por ello? ¿Se sentirían bien porque los tacharan de diferentes y porque no los aceptaran como son? Bueno, solo les dejo para que reflexionen. Y por último, solo tengo que mencionar al Dr. Iker, que estuvo aquí en esta conferencia y nos mandará su conclusión acerca de todas las ideas que expusimos. Para concluir este tema, se podría decir que el matrimonio homosexual tiene muchas variantes a favor y en contra para ser aceptado y para no serlo. Si todas las personas de la sociedad tuvieran la misma idea, esto no lo verían de una manera mala, sino que todos estarían de acuerdo y así no ofenderían los derechos de las demás personas. Un agradecimiento a él y un agradecimiento a la licenciada Ángela Bonilla porque nos dejó este lugar para dar nuestra conferencia. Yo soy Fernando Borjas y muchas gracias por su atención.